Algunas recomendaciones para iniciar la restauración ecológica de los cerros orientales de Bogotá. Actualmente ya hay muchas inquietudes de qué hacer, cómo nos podemos organizar, cómo empezar. Entonces, en este video pues voy a tratar de dar unas recomendaciones básicas. Lógicamente, los cerros orientales de Bogotá tienen muchos escenarios para la restauración. Casi cada impacto de las especies que están sembradas son un escenario, pero hay muchos otros escenarios. Pero todos tienen un común denominador y es cómo iniciar la recuperación del suelo y cómo restablecer el microclima. Entonces, esas son las dos primeras recomendaciones y vamos a hablar de eso. Suelo y microclima. Cómo se rehabilita el suelo y cómo se rehabilita el microclima. Entonces, los suelos actuales son suelos que ya no tienen materia orgánica. Estas especies que están sembradas ahí, como los pinos, eucaliptus, no se descomponen, no forman materia orgánica, simplemente se acumulan. Por eso es, como decíamos anteriormente, por eso se queman, porque simplemente se acumulan, pero no forman materia orgánica. Son especies que alteran el ciclo hídrico, porque la materia orgánica normal retiene agua. Entonces, en estas condiciones el suelo casi no retiene agua. Entonces vamos a hablar primero del suelo. Si el suelo no tiene materia orgánica, hay que empezar por ahí. ¿Cómo formar materia orgánica en el suelo? Entonces hay dos formas de hacerlo. Compost. Hay que tener mucho compost. Hay que formar mucha materia orgánica y poder tener grandes depósitos para poder empezar a utilizarlo. ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben cómo se hace compost, ¿sí? Ahí en los barrios, en todas partes, utilizan algunos métodos para formar compost. La paca digestiva silva, he visto que la utilizan en muchas partes, pero es necesario empezar a pensar cómo podemos tener grandes cantidades de compost para empezar a trabajar la recuperación de los suelos. Otra forma de empezar la recuperación de los suelos formando materia orgánica es sembrando especies de crecimiento rápido. Generalmente son leguminosas. Nosotros hemos utilizado principalmente el lupinus. El lupinus es un frijol. Las montañas de Colombia tienen muchas especies lupinus. Es un género que se ha diversificado mucho en las montañas. Lo estudian mucho por su capacidad que ha tenido de diversificación. Y hay muchas especies que se pueden utilizar. De esos lupinus, los lupinus son de ciclo corto, pero como son leguminosas, cogen su nitrógeno del aire, lo fijan y es un aporte muy bueno al suelo. Esas especies mueren al año, un poco más del año, y aportan mucha materia orgánica al suelo. Entonces esa otra forma de recuperar los suelos con especies de leguminosas de ciclo rápido. En el comercio venden una herbácea que se llama Vicia bengalensis. Esa también se puede utilizar. Los agricultores la utilizan para mejorar los suelos. Entonces, se puede empezar de esas dos formas. Para los grupos que están tratando de formarse, se pueden tener tareas. Primero, cómo se va a organizar la gente para tener harto compost. Y hay un grupo que tiene que encargarse, o varios grupos que tienen que encargarse de la búsqueda de las semillas de lupinus principalmente.
Principalmente nosotros hemos ensayado el Lupinus bogotensis. Hay otros lupinos, unos que crecen más grandes, que no recuerdo la especie en este momento, pero esas son las especies más interesantes para transformar un suelo, para mejorarlo químicamente, para mejorar la estructura a través de las raíces y para formar rápidamente materia orgánica. Son dos tareas inmediatas en relación a la materia orgánica: compost y especies de leguminosas de ciclo rápido. La otra tarea es cómo llegar a conformar microclimas. O sea, las leguminosas que se siembran ya son parte de la solución. ¿Cómo se forma un microclima? Porque hay muchas especies dependientes de microclima. Las especies de los bosques altoandinos, los bosques andinos principalmente, son dependientes de microclima. Ellas no crecen a cielo abierto. Ellas no crecen en condiciones extremas de áreas con mucho sol. Ellas necesitan una humedad relativa alta para poder crecer, y eso es el microclima: cómo mantener humedades relativas buenas. Ya el suelo que se forma materia orgánica ya retiene agua y empieza a mejorar el microclima. Entonces, la formación de microclimas es una de las bases para la restauración de los bosques. Entonces, por eso es que a mucha gente se le mueren las especies, porque las siembran en climas extremos que no tienen un microclima. Entonces, dos cosas importantes: el suelo y el microclima. Ahora, ¿cómo seleccionar las especies? Las especies, básicamente en la naturaleza, se han clasificado en las especies, digamos, de casi todos los ecosistemas, en sucesionales tempranas, o sea, las especies pioneras; sucesionales intermedias y sucesionales tardías. Si yo me pongo a sembrar sucesionales tardías en áreas recién quemadas, como en este caso, o en horas abiertas, pues no crecen. Lo que crece inicialmente son las especies sucesionales tempranas. Y esas son un grupo grande de especies que hay que empezar a seleccionar. Por ejemplo, estas herbáceas que mencioné, como vicia, como lupinos, son sucesionales tempranas, pero herbáceas y arbustivas. Pero hay sucesionales arbóreas, como por ejemplo el arboloco, por ejemplo el trompeto y otras. Hay muchas. Hay que empezar a hacer la lista de las especies sucesionales tempranas. Hay muchas. Entonces, la clave también es, si conocemos eso, necesitamos propagarlas en grandes cantidades, pero en grandes cantidades. Y ahí otro problema que tenemos es cómo organizar los viveros para que propaguen las especies que necesita el proyecto de restauración. Es necesario formar viveros exclusivos para la restauración de los cerros. Ese es otro tema que hay que empezar a pensar. Entonces, por ahora, para poder entender qué es lo que hay que hacer, estas dos cosas iniciales, ¿sí? La gente ya está buscando especies, está muy bien eso, pero hay que clasificarlas. ¿En qué etapa sucesional van? Si son sucesionales tempranas, sucesionales intermedias o sucesionales tardías. En este momento, ponerse a sembrar especies sucesionales tardías es perder el tiempo y perder la plata. Entonces, ahí hay unas ideas básicas que se pueden. Hay que también saber seleccionar las especies, porque hay algunas especies nativas que son muy inflamables. Por ejemplo, el ayuelo, Dodonea viscosa, es inflamable.
tiene sustancias, tiene hasta una cutícula resinosa. Y la otra es el laurel de cera. Mire, es de cera, eso se prende muy fácilmente. Entonces, también hay que tener en cuenta la flamabilidad de esas especies. Se pueden utilizar, pero no en grandes cantidades, ¿sí? Y hay que saber en qué sitios se pueden utilizar. Y eso es otro concepto que hay que empezar a pensar. ¿Cuáles son las especies más adecuadas en estas etapas iniciales de la restauración? Después, ya cuando tengamos todas las especies, se empiezan a ensamblar, se empiezan a utilizar en ensambles. Eso nosotros lo llamamos en restauración la nucleación, que es una de las técnicas más utilizadas en restauraciones. Cómo se combinan las especies sucesionales tempranas, después que se ha recuperado el microclima, cómo se introducen las sucesionales intermedias y posteriormente cómo se introducen las sucesionales tardías. Son las ideas iniciales. Entonces, una recomendación: hay que empezar a formar bastante compost y hay que empezar a buscar las semillas de las especies formadoras de suelo, principalmente Lupinus y Vicia. Hay otras, pero hay que saberlas utilizar con cuidado porque son especies que son no nativas. Hay una que crece muy bien, pero también es leguminosa. Es una africana que se llama Tefrosia. No es invasora, se puede utilizar para biomasa, pero hay que saberla utilizar. Produce mucha biomasa y esa biomasa es importante para la formación de suelo. Bueno, entonces por ahora el video que había hecho anteriormente había quedado recortado y estas son las ideas básicas que tenía por desarrollar en ese video.